En el pasaje anterior, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Así que, el relato nos va a llevar a la descripción del mar embravecido a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios, como lo marca en Marcos 5 del 1 al 20, y lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos. Este relato está en Mateo 8 del 28 al 34, sin embargo también el evangelista Marcos nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis, literalmente 10 ciudades. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manases, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado desnudo, herido y gritando. En el Nuevo Testamento vemos frecuentemente casos de personas poseídas por demonios, y no debemos de confundirlos en casos de locura o epilepsia. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. En el Evangelio de Marcos vemos más a detalle a uno de estos hombres que se acercaron, y es aterrador, un hombre completamente descontrolado como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarle, y a pesar de que había intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en la comarca. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares, nadie podía pasar por aquel camino. Ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. El diablo había dado un poder sobrehumano a ese hombre. El endemoniado rompía los grilletes como si fueran un cordel. Muchas personas están fascinadas por tener un poder espiritual superior al de otras personas, y sin pensarlo dos veces, creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias tiene que ser automáticamente válida y beneficiosa. Pero esto es falso. Es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final, esos poderes resultarán destructivos para la personalidad y el dominio propio del hombre. El endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? En Marcos nos refiere que daba grandes voces por los alrededores y que se golpeaba contra las piedras. Esto nos muestra la profunda angustia, el dolor y tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado y su final. Vivía entre los muertos. Estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias suicidas. Satanás siempre obra para la autodestrucción de la persona. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero éste tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Los demonios le preguntaron que si venía a atormentarlos antes de tiempo, y esto es porque ellos saben que llegará el día del juicio, cuando la libertad relativa que ahora gozan se terminará para siempre, y está determinado para ellos su castigo final y terrible. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo, así que su primera reacción fue de un temor reverencial que le indujo a postrarse ante él. Así que se cumple lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En Marcos nos dice que era una legión de demonios quien estaba dentro de aquel hombre, pero
el Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacer frente a su voz de mando. Y ellos pidieron permiso para entrar a los cerdos. ¿Por qué no querían los demonios irse de aquella región? Realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquella gente, junto con la dureza de sus corazones, lo hacía presa fácil para los demonios. Lo que sí es evidente es que no podía resistir la orden de Cristo, y aún para entrar en los cerdos necesitaba de su permiso. Posterior a esto, Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y dignidad. Era un hombre nuevo, y eso gracias a Cristo. Sin embargo, a pesar de todo esto, los gadaneros le pidieron que se fuera. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar. Y además, al ver al endemoniado en su nueva condición, debería haberles llenado de gozo y admiración por Cristo. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía, su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Seguramente por esto le invitaron a irse. No valoraron todo el bien que Jesús podía haber hecho en la región. ¿Cuántos más endemoniados o enfermos había todavía allí? Pero parecía que apreciaban mucho más sus posesiones que las personas. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos. Como tan a menudo sucede en la actualidad, son un ejemplo terrible de ceguera materialista. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo lejos de ellos por temor a que su comunión con Él sea a causa de alguna pérdida material, social, económica o personal, y así, tratando de salvar sus bienes, pierden sus almas. Y como último punto tenemos que en Marcos nos continúa diciendo qué pasó con este hombre. Este hombre que fue liberado tuvo el deseo de seguir a Jesús, pero Jesús le dejó una tarea igual de importante, un trabajo misionero que comenzaba por su casa, destacando el importante labor de comenzar a vivir como sus discípulos desde el hogar, contar las verdades del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro hogar y alrededor, y así como ese hombre lo hizo, todos tenemos esta gran labor.